La economía de los emprendimientos laterales que generan ingresos extras o ingresos adicionales está aquí para quedarse. Es una revolución social que puede mejorar nuestro bienestar colectivo y ampliar nuestra cultura respecto al trabajo. De la seguridad social al ingreso adicional, de la confianza a la diversión, hay muchas ventajas para buscar una fuente alterna de ingresos. Y cuando tú empiezas rápido y mantienes tus costos bajos, el riesgo es mínimo. Si tú quieres aprender paso a paso qué es lo que tienes que hacer para desarrollar un emprendimiento lateral en base a tus fortalezas, pero también en base a tus aficiones, que puede generarte ingresos adicionales e incluso tu ingreso principal, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Como cada semana, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esta semana vamos a tocar un libro de lo más interesante para todas aquellas personas interesadas en generar ingresos adicionales, interesadas en emprender, interesadas en aprovechar mejor su tiempo y sobre todo, capitalizar más eso que saben hacer. El libro de esta semana tiene un nombre extraño, porque en inglés se le conoce como Side Hustle. No hay una traducción propia o exacta al español. Lo que yo pude resolver después de analizar este libro, la manera más fácil de identificarlo, lo podemos decir el emprendimiento lateral. ¿Sí? Es decir, el emprendimiento que nos va a llevar a generar ese estilo de vida que estamos buscando. Side hustle, el autor se refiere a esto como la manera de generar activos que nos permitan poco a poco tener mayor libertad y autonomía. Para términos de este libro, lo vamos a llamar el emprendimiento lateral, ¿sí? O esa fuente de ingresos laterales. Si conjuntamos las dos ideas, tenemos un nombre más completo que puede ser el emprendimiento lateral, que nos permite generar ingresos adicionales. ¿Sí? Espero no haberte confundido mucho. La idea principal es que tengas el contexto de este libro. Para términos prácticos, repito, va a ser el emprendimiento lateral, el emprendimiento extra, el emprendimiento adicional. Para todas aquellas personas que quieren hacer algo más con su tiempo y sobre todo quieren aprovechar mejor ese conocimiento y esas habilidades que tienen. Su autor es Chris Galview, ¿sí? Para quien no lo conozca, te voy a dar un poquito de referencias de él. Él es autor bestseller del New York Times, con libros tales como La Startup de $100, que es su libro más famoso. También tiene otro libro que se llama Nacido para esto. Tiene otro que es El arte del no conformismo, entre otros. Además, es un blogger ampliamente exitoso. Además, es el creador del podcast La Escuela del Emprendimiento Lateral, o Side Hustle School en inglés. En español, si lo tratamos de traducir, sería La Escuela del Emprendimiento Lateral, ¿sí? Y no nada más eso, sino que también algo característico de esta persona y que también es muy reconocido por ello, es que él es un viajero empedernido, ¿sí? Él es la persona que ha viajado a 193 países del mundo. Tuvo esta idea de viajar por todo el mundo y la empezó a materializar, a llevarla a la realidad. 193 países del mundo, se supone, en datos estadísticos, en el mundo hay 193 países. Según una comisión dentro de Estados Unidos menciona que hay 195. 193, 195, la verdad es que da igual. En este punto, en estos términos, el autor es una persona que ha viajado por todo el mundo, literal, y
lo que vamos a aprender de él nos lleva a comprender, ¿no?, qué es lo que hay que hacer para tener libertad y autonomía. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es necesario entenderlo? Te quiero decir lo siguiente. Tener una sola fuente de ingresos es una forma obsoleta de manejarse hoy por hoy en las finanzas personales. En este libro, Side Hustle, que lo podemos traducir, como te dije antes, en el emprendimiento lateral, en un enfoque muy propio, es como el empuje lateral, se refiere precisamente a todas estas cuestiones extras que haces para generar ingresos, ¿sí? Pero en este libro, Side Hustle, emprendimiento lateral, te muestra cómo desarrollar ideas de negocio sólidas, escoger el mejor concepto, correr números y pruebas preliminares y sobre todo escalar tu negocio. El hecho de tener o de hacer un emprendimiento lateral es una guía para transformar tus ideas en un ingreso exitoso, sostenible y además, lo más importante, que te llene de orgullo personal. La diferencia entre un hobby y un emprendimiento o un emprendimiento adicional, un emprendimiento extra, es precisamente el ingreso que generas. Normalmente en un hobby no generas ingresos o generas muy pocos ingresos, mientras que un emprendimiento lateral puede convertirse en un modo y estilo de vida. Y en este libro, el autor provee una serie de pasos para hacer que ese emprendimiento lateral te provea de apoyo y no sea al contrario, que te desgaste y que simplemente te está quitando los pocos o los muchos recursos que puedas tener. Ahora, todo esto es importante. ¿Por qué? El hecho de crear un emprendimiento lateral fácilmente te puede abrumar, es verdad. Incluso, si tú ya tienes algún emprendimiento que haya sido exitoso bajo tu dominio, puedes llegar a sentirte como si en este momento ya ese emprendimiento estuviera atascado, estuviera estancado y ya no estuviera escalando, ya no estuviera creciendo. La verdad es que siguiendo los pasos correctos que menciona este autor, pues vas a lograr ahorrarte mucho tiempo y además te va a ayudar a escalar más rápido. Cuando tú generas ingresos de múltiples fuentes, hay una cuestión que es muy importante y la quiero remarcar aquí. La clave, o no quiero decir la clave de la vida, pero sí yo pienso que algo que es un factor determinante dentro de la vida es tener opciones, ¿sí? Es tener opciones. Y el hecho de que tú generes múltiples fuentes de ingresos, lo que hace es que te da opciones, ya sea que quieras un ingreso extra o bien empezar algo que pudiera eventualmente reemplazar tu trabajo por completo. El emprendimiento lateral es la nueva seguridad en el trabajo, ¿sí? Sobre todo muchas veces estamos acostumbrados a vivir al día de paga, ¿sí? Cheque tras cheque de la empresa, cada 15 días, de quincena en quincena. Y esperamos que sea quincena para poder tener nuestros ingresos. Es el factor o es la manera habitual de vivir. Este libro no es para estas personas que quieren seguir bajo ese esquema. La parte importante es que puedes mantener ese esquema, pero ya teniendo en mente tu emprendimiento lateral. ¿Para qué? Por si ese trabajo ya no funciona, ya no se da o simplemente tú quieres cambiar, tengas opciones. Y otro punto importante, muchos de los emprendedores laterales, ¿sí? Y es un término que ya lo vamos a ir acuñando a lo largo de este análisis, ¿sí? El emprendimiento lateral o emprendedores laterales o cuestiones que van ligados al título del libro, Side Hustle, lo vamos a referenciar aquí como el emprendimiento lateral, como ya te lo dije antes. Y soy reiterativo en esto, porque muchas veces puede ser un juego de palabras que puede resultar complicado. Así que te pido disculpas si esto te desespero un poco, pero quiero hacerlo para toda la audiencia y sea lo más entendible posible. Ahora, muchos de los emprendedores laterales pierden el enfoque para alcanzar el resultado que buscan. Y eso te puede pasar a ti, a mí, a quien sea. Es más, a mí me ha pasado más de una vez. El punto es que se pierde el enfoque para alcanzar el resultado que se busca debido principalmente a la falta de destreza por dominar 3 simples pasos. Y te los voy a decir aquí, que esto es lo que sucede regularmente para todas aquellas personas que emprendemos algo.
Y el autor dice, si no logramos tener destreza en estos 3 simples pasos, es posible que perdamos el enfoque. ¿Cuáles son? Número 1, probar tu producto. Número 2, identificar y rastrear tus métricas. Y número 3, sistematizar tu flujo de trabajo. Estos puntos los vamos a analizar en los siguientes puntos subsecuentes, valga la redundancia, de este análisis que vamos a revisar. Pero ten el enfoque preliminar de lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Si no quieres perder el enfoque, te recomiendo el enfoque hacia los resultados, ¿no?, que estás buscando. Te recomiendo que empieces a tener en mente estos 3 simples pasos que el autor menciona. Probar tu producto o servicio, según sea el caso. Identificar y rastrear tus métricas, saber dónde estás, saber medirte. Y el tercero, sistematizar, ¿sí? Sistematizar tu flujo de trabajo, que no es otra cosa sino todo aquello, cada paso para conseguir ese resultado que estás buscando. Bien, sobre esto vamos a hablar esta semana, vamos a comentar sobre este libro. Y antes de empezar con cada uno de los puntos, te reitero, me interesa saber tus comentarios, me interesa saber qué piensas, me interesa saber qué te parece todo esto. Y quiero que por favor me hagas y me externes tu opinión. También algo importante, toma nota, si te es posible, de cada uno de estos puntos. Y como lo digo, y soy reiterativo también en esto, trata de implementar uno al menos de estos puntos para que empieces entonces a cambiar tu contexto, empieza a cambiar tu entorno, empieza a aportar mayor valor y seas una mejor versión. Si no seas un escucha pasivo, sino trata de implementar lo que más fácil te puede hacer al principio y vaya escalando conforme vas aprendiendo más. El primero de los puntos, punto número 1, habla sobre las ideas del siguiente nivel. Y presta atención, ¿qué es lo que tienes que saber de este punto en particular? Es común que consideres pasiones o pasatiempos cuando haces las primeras lluvias de ideas para un emprendimiento lateral, ¿sí? Porque es lo primero que alguien te dice, ¿qué te gusta hacer? Sobre lo que te gusta hacer, entonces empieza. El problema, como ya lo hemos analizado también en otros análisis, y lo voy a mencionar en este también, radica en que no se trata de qué tanto te guste algo o qué tanta pasión sientas por algo. Se trata más bien entender qué habilidades tienes y sobre todo poder combinar las habilidades con estas pasiones o estas aficiones que puedes tener. ¿Sí? Recuerda, son 2 elementos principales, la afición y la habilidad, o afición y destreza, como quieras llamarlo. Entonces, es común que cuando alguien empieza con un emprendimiento lateral, pues claro, empieza a considerar primero las aficiones y las pasiones o los pasatiempos. Ahora, el hecho de ir más allá de estas ideas iniciales te va a ayudar a crear un emprendimiento que va a ser valioso y va a ser escalable, sobre todo que puede generarte ingresos. ¿A qué voy con esto? Tienes que ir un paso más allá. No se vale nada más quedarte en la pasión, quedarte nada más en lo que te gusta, porque te puede pasar el síndrome, como alguien mencionaba, de American Idol, ¿no? O La Voz, o estos programas de televisión donde las personas llegan a cantar, por ejemplo, pero les dijeron que cantaban muy bien y cuando se paran enfrente, pues la verdad es que no. A lo mejor cantaban bien para su madre, a lo mejor cantaban bien para el vecindario, a lo mejor cantaban bien para la escuela, pero al momento de ponerse dentro de la elite, dentro de las personas que realmente pueden ser expertas o por lo menos a un nivel mucho más profesional, no pueden competir. Entonces, básate en fortalezas, primeramente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer sobre este punto, las ideas del siguiente nivel? En lugar de seguir tus pasiones, date cuenta, analiza qué problemas hay en el mundo que necesiten soluciones. Y voy a remarcar esta parte. En lugar de seguir tus pasiones, mejor revisa, date cuenta, analiza cuáles son los problemas que hay en el mundo que necesitan soluciones. Tú sabes que tienes la idea del siguiente nivel cuando has encontrado una solución con 3 características a ese problema. Número 1, es una solución factible, es decir, que es viable. Número 2, es una solución rentable, es decir, que se puede capitalizar. Y número 3, es una solución persuasiva, es decir, que la gente le atrae. Este es un elemento muy importante porque no se trata de ideas simplemente, sino se trata de ir a un nivel más allá, es decir, un nivel más profundo, un nivel más significativo. Entonces,
cuando tú estés analizando soluciones a los problemas del mundo, que eso viene siendo la base de todo, la gente no compra ideas, la gente compra productos, compra servicios, compra soluciones reales, tangibles que puede implementar casi al instante. ¿Ok? Tenlo eso presente. Entonces, sobre ese principio, lo que tú tienes que saber es identificar esa idea que cae en el siguiente nivel. Y la manera de hacerlo, la manera de saber si has encontrado una solución a ese problema realmente es identificando que esa solución es factible, es rentable y es persuasiva. Es el punto número 1 del que habla el autor. Toma nota, trata de aterrizarlo a tu realidad, trata de aterrizarlo al entorno donde estás, porque vamos a pasar al siguiente punto. Y este punto es interesante, tiene un nombre medio curioso, pero tiene bastante verdad. ¿Por qué? Porque el siguiente punto habla de buscar dinero debajo de las piedras, ¿sí? Y esto a veces las personas se ofenden cuando tocamos el tema del dinero. No se trata de que se sientan ofendidos, si es que alguien se siente ofendido con la parte del dinero. La cuestión es que si nosotros queremos libertad, alguien decía, creo que era Robert Kiyosaki quien lo dijo, las personas buscan libertad, buscan autonomía, pero para tener libertad necesitas libertad financiera, ¿sí? Y esta parte, pues sí, es decir, el mundo realmente necesita de personas que tengan recursos para mejorarlo. Y tú puedes ser una de estas personas. Entonces, el siguiente punto habla de buscar dinero debajo de las piedras. Y no es otra cosa, sino que el autor menciona que el dinero está en todos lados. La cuestión es saber en qué parte encontrar y trazar bien esa idea. Ahora, ¿qué es lo que tienes que saber? Tu emprendimiento lateral, es decir, este emprendimiento adicional, este emprendimiento extra, más allá del trabajo que tengas actualmente, debe tener un plan claro para hacer dinero, es decir, para que sea rentable, para que lo puedas capitalizar. O sea, la clave de un emprendimiento es precisamente que genere ingresos, que no se quede en un hobby, no caigas en la trampa del hobby, no caigas en la trampa de, bueno, voy a hacer esto, el dinero llegará después, porque puede ser que llegue, yo no digo que no, pero trata, si va a ser un emprendimiento de una forma real, trata que desde el principio tenga un plan claro para hacer dinero. ¿Por qué te lo digo? La forma más fácil de hacer esto es para que te lo tomes en serio, para que realmente veas que no estás jugando con tu tiempo. Y esto es algo real. Y una manera de hacer un plan claro es que empieces a hacer un pronóstico de ganancias y gastos. ¿Sí? Empieza a generar, en inglés se llaman forecasting, en español sería como un pronóstico, ¿sí? Una simulación, si lo quieres ver así, en relación a cuánto vas a ganar y cuánto vas a gastar. Y es muy fácil, es decir, si tú con simples estimados, te habilitará el hecho de que tú estimes de alguna manera no tan sofisticada, sino generes estimaciones en base a ciertos datos, te va a habilitar para que tomes decisiones que estén más cimentadas y con mayor certeza para tu emprendimiento, ¿sí? Tienes que estar consciente de que un emprendimiento le tienes que tomar la seriedad necesaria y para eso empieza a trabajar con un pronóstico de ganancias y gastos. Sobre este punto, ¿qué es lo que hay que hacer? La parte central de lo que hay que hacer es que tienes que calcular tus ganancias proyectadas por medio de restar tus gastos estimados de tu ingreso estimado. ¿Sí? Una simple fórmula sencilla de resta. Repito otra vez. Tú, para que determinas cuáles son tus ganancias proyectadas, esto lo puedes hacer en una servilleta, incluso, no importa. La cuestión es que lo tomes con cierta seriedad. Calcula tus ganancias, es decir, tú estima cuánto vas a ganar al momento de que tú tus gastos, al momento de que tú restes tus gastos estimados a tu ingreso estimado. Entonces, haz una proyección optimista. Una vez que tienes esta información, haz una proyección optimista basada en resultados fuertes y favorables, ¿sí? Haz una proyección que sea buena, digamos que estás vendiendo mejor, digamos que vas a vender N cantidad de productos,
con tal cantidad de margen de utilidad y vas a reducir tus gastos en tanto. Entonces yo tengo una proyección que es favorable, que es optimista. Y también tienes que jugar con una proyección que sea conservadora, es decir, basada en resultados débiles. ¿Qué pasa si no vendes tanto? ¿Qué pasa si los gastos incrementan? ¿Qué sucede si la situación cambia en base o a diferencia del entorno positivo que estoy pensando? Tienes que jugar con los dos escenarios. Tienes que saber que tanto uno como otro se pueden materializar. En este momento ni siquiera has arrancado, pero ya estás estimando, ya estás pronosticando, ya estás considerando con mucha mayor seriedad ese emprendimiento que estás haciendo. Y eso tiene un rol que va a impactar psicológicamente la manera en la que lo vas a desempeñar. No se te olvide. El buscar dinero debajo de las piedras significa que cuando tú estés haciendo esa lluvia de ideas para tu emprendimiento lateral, empieces a hacer el pronóstico de ventas, de ganancias, de gastos. Es como cuando una casa te vas a mudar o estás pensando en adquirir una casa y empiezas a visualizar los cuartos y empiezas a visualizar el tamaño y la sala y el patio y lo que va a haber, ¿sí? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Cómo va a estar ahí? Esto es exactamente lo mismo. Tienes que empezar a proyectar cuánto vas a ganar, qué va a pasar con esas ganancias y sobre todo cómo es que tu vida puede cambiar cuando tú estés estimando este tipo de emprendimiento que estás realizando. Por eso se le conoce como buscar dinero debajo de las piedras. ¿Sabes qué? De cualquier lado se puede sacar dinero si tú haces una proyección. De cualquier lado. Claro, como te dije antes, tienes que tener una solución que sea factible, rentable y persuasiva. ¿Sí? Es decir, la lógica aquí también tiene que entrar y el criterio común. Pero no hay una oportunidad que tenga estas tres características donde no pueda ser capitalizable. El siguiente punto habla de uno de los términos que más se maneja sobre todo en términos de marketing, marketing digital, negocios, emprendimientos, es el cliente ideal. ¿Qué es lo que tienes que saber de este punto? La verdad es que si tú tratas de servir a todo mundo, vas a terminar sirviendo a tus clientes de una manera muy pobre. Entre mejor entiendas a tu cliente ideal, mejor equipado, mejor equipada estarás para solucionar sus problemas. Tienes que saber a quién le hablas, tienes que saber a quién te diriges, tienes que saber cómo son estas personas. Tienes que saber que tu producto o servicio realmente va a solucionar los problemas de estas personas. Por eso es importante que no trates de llegar a todo mundo. Recuerda un dicho que dice: el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Se menciona por ahí. Sin embargo, el cliente ideal es aquel que viene siendo, hay una palabra en marketing que se le conoce como avatar, es decir, tu cliente objetivo, qué características tiene. Entonces, sobre este punto, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que tendrías que hacer? Tienes que escribir. En este momento, si te es posible, si realmente lo estás tomando con seriedad, hazlo. Y si no, hazlo en el tiempo que puedas. Pero tienes que escribir debajo, en un papel, ¿sí? Tienes que escribir todo acerca de tu cliente ideal. ¿Quién es? ¿Qué necesita? ¿De qué adolece? A mí me gusta mucho la cuestión en inglés, que se le conoce como el who, what, where, how, ¿sí? Es decir, quién, dónde, qué y cómo. Dicho de otra forma, es decir, quién es, dónde está, qué necesita, cómo es que esta persona actúa, y aquí en el libro pues también menciona de qué adolece, ¿sí? Que le duele. Por medio de centrar tu atención en este cliente ideal, tu energía se aprovechará y servirá mucho más porque se va a dispersar menos. Y esto es realmente es un punto que vale la pena ser incisivos aquí. Porque el cliente ideal es lo que te va a definir qué tan exitoso, qué tan exitosa vas a ser, qué tanta conexión vas a tener con ese avatar, qué tanta conexión vas a tener con ese nicho de mercado específico. Aquí, gran parte de los problemas es que las personas quieren abarcar a tanta gente que terminan por abarcar a nadie. Y aquí algo importante: si tú tienes claramente identificada quién es tu cliente ideal y haces algo para esta persona, entonces estás hablando en su propio idioma. El autor maneja muchos casos prácticos y sobre todo la manera en la que él ha desarrollado su emprendimiento lateral o sus múltiples emprendimientos laterales. Es decir, tú puedes tener muchos emprendimientos laterales.
Se basa mucho en la tecnología, en Internet. Él es un bloguero, entonces él sabe mucho, o muchas personas, muchos de sus clientes, ¿no? O de las personas que él les ha dado un servicio, lo que han hecho estas personas es crear blogs destinados a cierta información particular. Por ejemplo, hay expertos pescadores, entonces generan un blog de pesca con ciertos tips y demás. Él menciona del caso de las criptomonedas, personas que a lo mejor pues, no tenían mucho dinero para invertir, pero sabían bien el negocio, entonces daban tips, asesorías de qué manera las personas podían entender mejor y generaban su propio blog, y entonces llegaba una cierta audiencia y esta audiencia pues se interesaba, y de tal manera que se generaban ciertos negocios a raíz de ese conocimiento, que es lo que te quiero dar a entender. Tú puedes tener un conocimiento que es una habilidad, y esa habilidad, si realmente te gusta lo que haces, entonces es muy fácil que se convierta en un propósito. Y si tú logras identificar al cliente ideal en base a esa habilidad y ese propósito, o más bien esa habilidad y esa afición que tú tienes, que también tu cliente ideal la va a tener, y la necesidad que tu cliente ideal tiene, donde tú tienes la solución, entonces es cuando la magia empieza a ocurrir. Entonces, reitero, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienes que escribir, tienes que listar todo acerca de tu cliente ideal. Quién es, qué necesita, de qué adolece, cuáles son sus características. El autor menciona, y no nada más él, sino mucha gente experta en estos temas que hacen una descripción tan precisa del cliente ideal que pareciera que lo hubieran mandado a hacer, ¿no? Es decir, hablan de edades, estilo de vida, situación en relación a si están casados, solteros, si tienen hijos, si les gusta el deporte, si tienen un trabajo, si les gusta su trabajo, de qué horario trabajan, qué tipo de trabajo es, qué tipo de mentalidad tiene la persona. Y cuando ya empiezo a hablar de todo esto, a veces la gente se abruma un poco, y eso es la verdad. La gente suele abrumar porque, oye, pues yo no sé bien cómo se hace esto me resulta cansado. Pero es algo que se tiene que hacer, y no te lo digo que lo hagas de la noche a la mañana. De hecho, el autor dice que con este libro le tomaría a cualquier persona 27 días el hecho de arrancar su primer emprendimiento lateral. ¿Por qué? Porque la manera en la que lo estructura, pues es un proceso, bueno, sí, puedo llamarlo así, es un proceso que durante 27 días pues te lleva para que lo estés haciendo. Aquí te explico los puntos principales dentro de ese proceso, ¿sí? Aquí la cuestión nada más es que tú entiendas que cualquier emprendimiento tiene que estar dirigido a un avatar o a un cliente particular. La gente que sabe hacer bien esto define a un nivel de detalle muy preciso a quién le está hablando, de tal manera que cuando la persona se topa, cuando la persona encuentra esa solución a ese problema, pues siente que le están hablando a ellos. Y ese es uno de los, no secretos, sino más bien es una de las técnicas de marketing más efectivas que existen. ¿Ok? Para que lo tomes en cuenta. El siguiente punto habla sobre de la idea a la oferta. Aquí es donde empieza una de las debacles más grandes de los, no puedo decir emprendedores como tal, sino más bien de los solopreneurs muchas veces, o solo emprendedores, o de estas personas las cuales pues tienen muchas ideas pero no las llevan a la práctica, ¿sí? Tienen ideas pero les da miedo el hecho de cobrar por esa oferta o generar esa propuesta de negocio, ¿sí? Les encanta su hobby, les encantan las cosas que hace, pero al momento de cobrar como que no saben bien cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo, pues aquí es donde radica la importancia de crear una oferta. Más adelante vamos a hablar sobre los sistemas de cobro y eso, pero por lo pronto es de la idea a la oferta, viene siendo este punto. ¿Y qué es lo que tienes que saber de este punto? Lo que tienes que saber es que una oferta exitosa tiene ciertas características. Lo primero, como te dije antes, las personas no compran ideas, las personas compran productos o servicios que sean tangibles, ¿sí? Son productos o servicios que sean específicos, que me den una solución, dicho de otra manera, ¿no? Que solucionen un problema que tengo. Eso viene siendo la importancia de tener una oferta. Una oferta es una propuesta que yo le estoy haciendo a este cliente objetivo, a este cliente ideal, donde yo puedo solucionar su problema. Ahora, una oferta exitosa tiene ciertos elementos. Lo primero, tiene una promesa. ¿Sí? Tiene una promesa. Y esta promesa se refiere a los beneficios que tiene tu producto o servicio. No lo olvides. Si tú vas a hacer una oferta, tienes que darle una promesa, y esta promesa viene siendo lo que la persona
o el beneficio que la persona va a obtener en base a tu producto o servicio. Lo segundo, la segunda característica, una oferta exitosa tiene un mensaje preciso, ¿sí? El mensaje preciso se refiere a toda la información pertinente, pero transmitida con urgencia, ¿sí? Volvemos otra vez a los principios del hedonismo del ser humano. Evitar dolor, obtener placer. Cuando tú metes urgencia, normalmente la urgencia está relacionada con la escasez. Y la escasez ocasiona dolor, no se te olvide. Un mensaje preciso, directo, es toda la información que es importante, que es relevante, pero la vas a transmitir con un sentido de urgencia, de escasez. No va a estar para siempre, no va a estar disponible todo el tiempo, últimas 24 horas, últimas 12 horas. Todas las ofertas que las personas normalmente estamos acostumbrados a ver de las grandes tiendas y demás, pues normalmente tienen un periodo de vigencia, ¿sí? Tiene un periodo de caducidad, no están para siempre. Las personas, si ven que algo va a estar para siempre, deja de captar su interés. Capta su interés cuando sabe que es algo que puede perder. Y como es algo que puede perder, y el hedonismo dice que el miedo a perder, o el miedo al sufrimiento, o el miedo al dolor, es más poderoso que inclusive obtener placer, pues entonces tiene una reacción positiva en base a lo que la empresa, en este caso, espera que la gente haga. Y el tercer elemento, ya te dije dos. Primero, una oferta tiene una promesa. El segundo tiene un mensaje preciso. Y el tercer elemento crítico, que no se te olvide, porque si se te olvida entonces no hay negocio, es el precio, ¿sí? Y tienes que listar exactamente cuál es el costo de esta oferta y qué es lo que incluye. Así, de simple. 3 elementos. ¿Quieres tener una oferta exitosa? Una promesa, que son los beneficios de tu producto. Un mensaje preciso, que es toda la información pertinente transmitida con urgencia, y un precio, que es el costo, y también qué es lo que ampara este costo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es familiarizarte con ese famoso discurso de elevador, ¿sí? El discurso de elevador no es otra cosa sino la analogía. La analogía que viene en el discurso de elevador es, imagina que tienes a una persona muy importante que se sube al elevador contigo. Y tienes nada más el tiempo de que la persona está contigo en el elevador para explicarle tu negocio y que se interese en él. Es más, se supone que tiene que ser bastante más agresivo, que la persona quiera el producto o servicio que tú tengas, pero tienes nada más un tiempo muy corto, ¿sí? La analogía radica en el tiempo que puede llegar o el tiempo que dura el hecho que la persona esté en el ascensor contigo. Entonces crea un discurso de elevador que sea irresistible para tu emprendimiento. Para esto vas a tener que estudiar adicional, ¿sí? Es decir, no viene de qué manera hacer un discurso de elevador irresistible porque hay bastante información y contenido al respecto. Te invito a que revises cómo se hace, en inglés se llama elevator speech. Aquí, bueno, es un discurso elevador, el cual tiene que ser irresistible para tu emprendimiento. Ahora, claramente define, ¿sí?, qué es lo que los clientes van a recibir por su dinero. Sé claro, sé clara en este punto. Da toda la información necesaria para hacer la compra y usa un lenguaje que provea de urgencia a tu llamada a la acción. Te dije algunos elementos, te los voy a repetir. El primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que trabajar en un discurso elevador que sea irresistible para tu emprendimiento. Imagina que estás con una persona muy importante y tienes apenas un minuto, quizá un poco más, para transmitirle tu idea y que se interese en ella. Después, tienes que definir claramente qué es lo que los clientes o aquellas personas que te compren van a recibir por su dinero. También, lo siguiente, de toda la información, tienes que dar toda la información necesaria para hacer la compra. Es decir, no los dejes confundidos. Tienen que tener en el lugar donde están la información a la que se refiere al momento de adquirir el producto o servicio. Cómo adquirirlo, en dónde, qué va a pasar, de qué manera sucede. Aquí es donde tienes que tener bien definido tu flujo de proceso o tu flujo de trabajo. Y algo importante, para que sea persuasivo, tienes que usar un lenguaje que provea de urgencia a tu llamada a la acción, ¿sí? Con estos elementos, entonces tú ya das forma a la oferta que respalda la idea que tienes.
Cada vez más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes un conocimiento que puede ser útil al mundo, un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas. Sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo. En otras palabras, cómo hacerlo rentable. Te diré algo. En la era de la información, el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes, sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento. Si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti, debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo. En el programa Conocimiento Experto sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores, por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en Internet, el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento, dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer. Si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si puedas ver la información, felicidades, el programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis. El siguiente punto, el punto número 5, habla sobre la importancia de ponerle precio a tu oferta y cobrar, que esto viene siendo otro de los problemas. Es curioso, el hecho de que la gente se niegue a veces a cobrar o no sepa bien cobrar es por el principio del hedonismo también, es decir, que te rechacen. No quieres verte como alguien que se quiere aprovechar, lo pongo entre comillas, de las personas, ¿sí? Quieres que las personas te den el dinero directamente, ¿no? Pero eso realmente rara vez pasa. Sin embargo, si tú tienes credibilidad, si tú te posicionas como un experto en tu campo, si tú sabes cómo otorgar valor, si las personas ven en ti una persona confiable, entonces no va a haber resistencia, porque tú eres una solución a un problema que esa persona tiene. Y es más, cuando tú tienes un precio o un costo, ¿no?, sobre esta oferta, las personas se sienten que están de alguna manera siendo más privilegiadas al momento que poca gente va a poder adquirir eso que ellos están comprando en ese momento. Pero forma parte de un proceso. Entonces, el punto 5 es ponle precio a tu oferta y cobra. ¿Qué es lo que tienes que saber precisamente de este punto? Sin un precio y sin una forma de cobrar, tú no tienes un emprendimiento lateral. Tú lo que tienes es un pasatiempo, es un hobby, ¿sí? Repito, si tú no tienes un precio y no tienes una forma de cobrar por este precio, es decir, tú no tienes una forma y de preferencia que sea automatizada, porque también si lo vas a meter en complejidades de, no, pues transfiéreme esta cantidad a esta cuenta o hazme un depósito directo y después mandas la ficha, pues la gente se desanima bastante. Tú tienes que acostumbrarte a sistematizar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El punto aquí es que tienes que tener en mente que sin un precio y sin una forma de cobrar, tú tienes un pasatiempo, tú tienes un hobby, no tienes un emprendimiento. Entonces, investiga el mercado. Tienes que hacer una investigación de mercado y considera, ¿sí? Trata de situarte en esa situación y considera la sensación que tú tienes cuando el precio hipotético sale o salga al mundo. Dicho de otra manera, tienes que validar cuál es el precio de tu producto o servicio en el mercado. No me refiero al mismo producto o servicio, sino productos o servicios similares o
porque a veces las personas pueden decir es que lo mío no existe, pues posiblemente no, pero seguramente habrá soluciones alternativas. Entonces, investiga de una manera breve, pero con datos. Lo que yo quiero es que te acostumbres a la parte de los datos. Yo no quiero que nada más te vayas simplemente por sensaciones o por estimados o por el famoso dedo al aire y pensando esto sería bueno. Investiga el mercado y considera, porque esto es importante, la sensación que vas a tener al momento de cobrar. Considera cómo te vas a sentir, ¿sí? ¿Cuál es esa sensación, que vas a sentir al momento que tu precio, de manera ese precio hipotético que estás definiendo, salga al mundo, ¿sí? Prepárate para eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es, cuando estés hablando de un producto, digamos que tú tienes un producto que quieres comercializar, tienes que usar, el autor recomienda que uses el modelo de precio de costo-beneficio, ¿sí? Hay un modelo que es bastante simple, que es el modelo de precio de costo-beneficio, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando hablamos de productos, es fácil identificar cuánto te cuesta, pero necesitas tener los costos involucrados, ¿sí? Es decir, el costo de fabricación, el costo de mano de obra, el costo a lo mejor de logística, el costo de almacenamiento, diferentes costos que se involucren, ¿sí? Tienes que tenerlos claro. Y también tienes que tener claro cuál es el margen de utilidad que quieres ganar. Entonces, una manera simple, o sea, sin entrar en mucha complejidad, es utilizar este modelo donde tú defines, bueno, lo que me cuesta producirlo desde el inicio hasta el fin es tanta cantidad, ¿sí? Me cuesta producir tanto, este producto me cuesta tanto. Y entonces, yo le quiero ganar 20%, 30%, 50%. Entonces, de esa manera tú vas a poder determinar cuál es el precio para ese producto en particular. Cuando estamos hablando de un producto físico. Ahora, cuando estamos hablando de un servicio, ya más explícitamente, lo que tienes que saber, y un servicio puede ser cualquier cosa, es decir, cuando tú tienes asesorías, cuando tú tienes consultorías, coaching, membresías, citas de, a lo mejor, en base a algún servicio en particular, como psicología, nutrición, etcétera. Es decir, los servicios pues viene siendo todo aquello que no es tangible, digámoslo así. Es más bien como una reunión o un tiempo, ¿no? Tú estás intercambiando tu tiempo, ¿no? Por una cantidad de dinero. Específicamente a eso se refiere. Entonces, cuando estás hablando de un servicio, tienes que decidir cuál es el ingreso mínimo por hora aceptable para ti. También analiza el mercado, ve cómo fluctúa en base a la media, ¿no? Quizá de un servicio similar al que tú quieres proveer. Y algo también importante, si la gente no te conoce, entonces tienes que ser más accesible, ¿sí? Muchas personas pues se van con la finta o no sé quién les vende la idea de que tengan que cobrar miles de dólares por la atención o por el tiempo que pasan con ellos, pero si las personas no tienen un resultado que los avale, es difícil. Entonces necesitas más bien, primero, que te avale el resultado, o sea, el resultado tiene que fungir como tu aval, ¿sí? De tal manera que tú con eso, pues va a ser más fácil que las personas se convenzan, no tienes que estar de alguna manera a tratar de hacerles ver que tú eres la mejor opción. ¿Por qué? Porque tienes un resultado que te avala. Esa viene siendo la cuestión más crítica en este punto. Sobre todo si no eres una persona que es reconocida en el medio, ¿sí? No caigas en esas cosas de miles de dólares por una hora, nada más ¿por qué? Si nadie te ubica, nadie te conoce. Y dos, pues ¿cuál es ese resultado que es tan extraordinario para que eso pueda suceder? Entonces, saca una media. Yo no digo que tampoco menosprecies ni el valor de tu tiempo, ni mucho menos, pero saca una media en torno del mercado que sea aceptable para ti. Entonces, si tú ya tienes bien definido cuál es el precio, tanto de tu producto o de tu servicio, entonces implementa un sistema de pagos que te permita precisamente cobrar ese producto o servicio. Y un sistema de pagos puedes utilizar plataformas que ya existen, como PayPal es una, como Stripe es otra, como Shopify es otra, por mencionarte algunas, ¿sí?
Obviamente aquí pues quizá va a requerir mayor involucramiento, perdón, de tu parte para conocer cuál puede ser mejor, cuál se adapta mejor y sobre todo cómo es que funciona cada una de estas. Cada una tiene características diferentes, ¿sí? Y comisiones también diferentes y tasas diferentes, entonces tienes que saber cuál es la que mejor puede funcionar para ti. Pero son plataformas libres, es decir, son plataformas que están específicamente diseñadas para que cualquier persona que tenga un producto, o más bien, que tenga un servicio, un producto, un negocio más aterrizado, puede utilizarlas como forma de pago. Esto sin caer en complejidades más directas, a lo mejor que te hicieran pago por medio de tarjeta de crédito y demás, que también no es que tampoco sea difícil, la verdad. Digo, ya la tecnología lo ha hecho mucho más fácil, pero puedes empezar por la manera más sencilla. PayPal, Stripe, Shopify, incluso Mercado Pago, entre otras opciones que pueden usarse. Y también algo interesante, no lo hagas complicado. Usa contratos y recibos simples. Vas empezando. No dejes que los detalles maten tu emprendimiento lateral, ¿sí? Trata de ser directo, directa, sencillo, sencilla sobre esto que estás ofreciendo y no te compliques demasiado. Esto ya está. Si necesitas ayuda, pues puedes requerir o puedes buscar a especialistas en el tema. Inclusive donde estás analizando esta información puede venir ciertos tips sobre estos temas. Si no, también dentro de todos estos tipos de contenidos, pues puedes referirte o puedes escribirme, puedes mandar un mensaje si es que te interesa también saber cómo montar, ¿no? O cómo de qué manera estructurar un negocio, un sistema que te permita precisamente llegar a donde tú quieres. Pero ese es otro tema. Aquí la parte importante es que tú entiendas la importancia de ponerle precio a tu oferta y también, igualmente importante, la importancia de poder cobrar tus productos o servicios en ese momento. Cuando el cliente tiene la intención de compra, en ese momento tienen que estar listos. El punto número 6 habla de la importancia de diseñar tu primer flujo de trabajo. Y la pregunta principal que viene aquí es, bueno, un flujo de trabajo, eso se escucha muy sofisticado, se escucha mucho de ingeniería, de procesos. Y bueno, la realidad es que sí, un workflow, como lo menciona en el libro, o un flujo de trabajo, pues no es otra cosa, sino el paso a paso de donde tú estás hasta donde tú quieres llegar, ¿sí? Paso a paso, o sea, paso número 1, pues primero tengo que definir mi oferta. Paso número 2, tengo que definir qué plataforma de cobro voy a usar. Paso número 3, tengo que definir cuál es ese avatar al que voy a llegar. Paso número 4, tengo que definir de qué manera voy a generar la lluvia de ideas para que esto me funcione mejor. Paso número 5, así sucesivamente, ¿sí? Eso es un flujo de trabajo, que tú tengas claramente identificados cuáles son los pasos que necesitas para llegar a ese lugar, a esa posición, a ese resultado que tú buscas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? Bueno, el hecho de que tú sepas, de que tú conozcas tus siguientes pasos, o sea, cada uno de los pasos necesarios, como te comenté antes, es crítico para tu éxito. Teniendo claridad de tus flujos de trabajo, tanto internos como externos, te va a prevenir de errores, te va a facilitar la expansión y va a mejorar tu confianza. Ahora, te estoy mencionando flujos de trabajo internos y externos. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Un flujo de trabajo interno se refiere a aquel que haces para controlar tu emprendimiento, ¿sí? Para controlar tu negocio. Son los pasos internos que tú tienes que saber o que debes seguir tú para poder ofrecer ese producto, ese servicio con la calidad y con la cantidad también que el autor, bueno, en este caso el autor menciona, ¿no? Dirigido hacia este avatar en particular, ¿sí? Y en relación a un flujo de trabajo externo, se refiere a la serie de pasos que tu cliente tiene que dar para poder obtener ese producto o servicio que le interesa adquirir de ti. Es decir, pues llegar al sitio web, del sitio web mostrar cuál viene siendo la oferta especial, sobre esta oferta especial, que el cliente pueda leerla fácilmente,
que el cliente pueda tomar o pueda hacer la llamada a la acción que aparece en esa página, que cuando el cliente haga la llamada a la acción aparezca un formulario de pago y que ese formulario de pago el cliente ponga sus datos, de tal manera que cuando ponga sus datos y de aceptar, el sistema automáticamente pues mande la orden de compra, etcétera, ¿sí? Yo sé que esto puede ser abrumador si es que no estás muy familiarizado con esta parte de la tecnología o dentro de los procesos de negocio, pero siempre es lo mismo. O sea, es decir, cuando tú compras algo del lado de vista del cliente, pues es el proceso que tú haces, ¿sí? Ahora, tú visto desde el otro ángulo, tú como el productor, tú como la persona que ofrece el servicio, tú como la persona que está vendiendo un producto en particular, pues entonces tienes que saber que ese proceso que tú eres como cliente, tienes que poder replicarlo en tu emprendimiento lateral, ¿sí? Porque de otra manera no funciona. Ahora, ¿cuál es el objetivo del emprendimiento lateral? Tener libertad, que te genere ingresos adicionales a tu fuente primaria o a tu fuente principal, de tal manera que tengas opciones. Es algo que ya comenté antes y eso cambia totalmente la perspectiva de la vida, te lo aseguro. Cambia la perspectiva de la vida. El hecho de tener opciones te hace ser autónomo, te hace ser autónoma y entonces es cuando la vida pues tiene otro matiz diferente. El siguiente punto habla, bueno, nada más para reforzar un poco esta cuestión de los flujos de trabajo tanto interno como externo, como te comenté antes, ¿no? Internos son los tuyos, los externos son los de tus clientes, ¿sí? Si tú haces bien esta parte, eso va a facilitar tu expansión y va a mejorar tu confianza. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada más para reforzar este punto, lo que tienes que hacer es crear una lista de todo lo que requieres, tanto para ti como para tu cliente, para completar una transacción exitosa. Incluye, y aquí es importante, y el autor lo menciona bastante, esta cuestión de las pruebas, ¿sí? Necesitas incluir pruebas de la experiencia del cliente durante los reembolsos, por ejemplo, durante los errores y otros problemas comunes que puedan ocurrir, ¿sí? Es decir, lo importante es que tú simules un proceso, simules el hecho de comprar algo, veas cómo va a ser la experiencia del cliente, veas qué sucede si el cliente quiere cancelar, veas qué sucede si súbitamente pasa un error, de tal manera que corta la transacción. Tienes que ponerte en los zapatos del cliente aquí para entender cómo es que el cliente se va a sentir durante tu proceso. Y esto no lo puedes dejar de lado, porque si no lo haces y si das por sentado que todo va a salir bien y tú no experimentaste cómo va a ser el proceso de venta, ¿no? En este caso con el cliente, pues entonces puede ser que estés omitiendo detalles que hagan que esa venta no se dé. Bien, el siguiente punto, ahora sí, habla sobre algo que es como la cereza del pastel. Es cambia vidas y haz dinero. Y es algo bastante atractivo, ¿no? Si lo analizamos así. Pero ¿a qué se refiere precisamente esto de cambia vidas y haz dinero? ¿Qué es lo que tienes que saber? Los emprendimientos más exitosos son fuertes, tanto en propósito como en generar ganancias. Pero muchos emprendimientos, sobre todo los laterales, los emprendimientos, como no hay que confundir como un trabajo de tiempo parcial, es decir, esto es cosa totalmente diferente. Un emprendimiento lateral, es decir, algo que relaciona tu afición con tu fortaleza y que de ahí se generan activos que en primer medida puede generar ingresos, ¿sí? El problema es que muchos emprendimientos caen en el error de los detalles triviales, que les roba tiempo para el trabajo importante. Y esto pasa constantemente. Realmente cuando alguien emprende, pues quiere que las cosas salgan bien y muchas veces se pierden los detalles, que el color, que el tipo de línea, que el logo, que el tipo de letra, que la manera en la que la gente lo va a percibir, que si este color no matiza exactamente con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los detalles triviales pues le roba tiempo para el trabajo importante. Hay quien dice, ¿no? Un dicho viejo que es el diablo está en los detalles, entonces hay que tener cuidado aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es concentrar tu atención y energía, ¿sí? Concentrar tanto tu atención, y energía en lo que es importante. Para cada decisión que hagas, y viene siendo la parte clave, ¿sí? Para cada decisión que hagas, tienes que preguntarte lo siguiente para saber si estás en lo correcto o no. Y la pregunta es, ¿me ayudará esto a cambiar
la vida de las personas? ¿Me ayudará esto a ganar más dinero? ¿O me ayudará esto a ambas cosas? Es una pregunta que se divide en tres, ¿sí? Pero cae dentro de la misma. Si lo que estás haciendo no cae en ninguna de estas categorías, entonces no es importante, ¿ok? Es un detalle trivial, entonces no permitas que te robe tiempo. Tienes que concentrar tu atención y energía en lo que es importante. Y para saber qué es importante, responde a estas preguntas. Lo repito otra vez. La pregunta es, ¿me ayudará esto a cambiar la vida de las personas? ¿Sí o no? Si no, ¿me ayudará esto a ganar dinero? Si no, entonces tengo que hacer otra cosa. En caso de que sí, continúo con esa actividad que estoy haciendo. A eso se refiere. Cambia vidas y haz dinero. Porque eso viene siendo la cuestión más importante o el punto más importante de un emprendimiento lateral. El punto número 8 o la gran idea número 8 se refiere a algo que el autor es muy reiterativo en esto, como te dije antes. Y se refiere a probar de forma repetida. Prueba repetidamente. ¿Qué es lo que tienes que saber? Cuando estás empezando un nuevo emprendimiento, tú no sabes qué estrategias de negocio serán las más efectivas. Y el hecho de ponerte a adivinar, o el hecho de que tú crees o que tú pienses algo, es una apuesta. Lo que tienes que hacer es basarte en los datos. Recuerda, los datos no mienten, los datos son fríos. Entonces, ¿qué hay que hacer para probar repetidamente? Tienes que hacer una técnica que se le conoce como la prueba A/B, ¿sí? La prueba A/B se refiere a tener dos versiones de tu oferta, ¿sí? Tú tienes una oferta inicial y tienes una oferta que quizá le estés cambiando ciertas cosas. A lo mejor cambias la llamada a la acción, a lo mejor cambias los tipos de letra, los colores, a lo mejor cambias inclusive el tipo de oferta. Me refiero al sentido de urgencia, a la manera que está redactada. Cambias imágenes, cambias cosas. Empiezas a jugar con dos opciones. Eso es la cuestión de la prueba A/B. Cambias, ¿sí? Tienes dos versiones diferentes de la misma oferta. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Cuando tú la estés promoviendo, cuando esté en internet, cuando esté vista al mundo, cuando esté en el mercado, tienes que analizar cuál es tu tasa de conversión. La tasa de conversión no es otra cosa, para no confundirte si es que no estás familiarizado con estos temas, la tasa de conversión se refiere a que determines el porcentaje de los clientes que han pagado, ¿sí? Dividido entre el total de personas que vieron tu oferta. Y esa viene siendo tu tasa de conversión. Es decir, ¿qué tanto conviertes? De todo mundo que llega a ver tu oferta, ¿cuánta gente la compra? ¿Sí? Más o menos, eso viene siendo la manera más simple de entender una tasa de conversión. Y entonces, como tú tienes dos versiones diferentes de la misma oferta, tienes que saber cuál convierte mejor. Y la que convierte mejor, entonces es la opción que vas a escoger, ¿sí? Y otra vez, vuelves a hacer la prueba. Tomas la versión que ganó y generas una nueva versión de la que ganó, ¿sí? De tal manera que estás mejorando constantemente, estás probando, de tal manera que cada vez el proceso se hace óptimo. Recuerda que el autor habla mucho de este tipo de... Los emprendimientos laterales los basa mucho en internet, lo basa mucho en cuestiones como podcast, lo basa mucho en cuestiones como blogs, lo basa mucho en cuestiones donde las personas puedan tener un lugar virtual que pueda atraer la atención de futuros compradores, donde las personas hicieron muy bien el cliente ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, esos emprendimientos laterales, la idea central es que no te consuman demasiado tiempo. Decía alguien le preguntaba al autor que si tener un Uber era un emprendimiento lateral, por ejemplo. No, tener un Uber no es un emprendimiento lateral. ¿Por qué? Porque un Uber te va a consumir gran parte de tu tiempo porque tienes que estar conduciéndolo, ¿sí? Si no conduces, no ganas. Es decir, no hay que confundir un emprendimiento lateral con un trabajo adicional o un trabajo de medio tiempo. Son cosas diferentes. El emprendimiento adicional te tiene que dar libertad,
te tiene que generar ingresos lo más automatizado posible para que tengas libertad. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero quiero que tengas ese concepto claro, ¿sí? Estamos en la era donde la información, donde el conocimiento viene siendo uno de los elementos más importantes y por eso se requiere que las personas que quieren tener mayor libertad tienen que dominar este tipo de modelos de negocio, ¿sí? Que cada vez son más rentables, también es cierto. El siguiente punto, que es el punto número 9, se refiere a la importancia de rastrear e identificar tus métricas. Como todo negocio, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Dicho de otra manera, estas métricas nos van a decir cómo vamos, nos van a indicar qué va bien, qué va mal. En inglés hay un término que se le conoce como KPIs, Key Performance Indicators, y cada uno de esos indicadores nos va a ayudar a entender mejor cómo va este emprendimiento que estamos haciendo. Como te dije al principio, la clave para un emprendimiento lateral radica en tomarlo con la seriedad que se debe. Y estas métricas forman parte del proceso de cualquier negocio, el que sea, tiene que tener métricas que indiquen si va bien o no. ¿Qué es lo que tienes que saber? En las etapas iniciales de cualquier emprendimiento, necesitas ser capaz de contestar una pregunta importante. Esta pregunta es, ¿esto que estoy haciendo está funcionando? Las métricas te permiten objetivamente analizar si tú lo estás haciendo bien y ajustar lo que sea necesario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usa las métricas para analizar objetivamente tu progreso. Presta atención a las métricas que importan. ¿Cuáles son las métricas que importan? Utilidad, que se refiere a ingresos menos gastos, crecimiento, número de nuevos prospectos, nuevos clientes y clientes recurrentes, y tiempo, cantidad de horas por semana que estás invirtiendo en tu emprendimiento lateral. Voy a repetir otra vez estas métricas. Hay muchísimas, es decir, cada negocio puede tener métricas propias, puede tener métricas muy particulares. No hay una cantidad definida de métricas, pero te estoy de alguna manera plasmando las principales que el autor menciona al momento de hablar de emprendimientos laterales. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más rápido, lo más sencillo, lo más fácil de entender. No podemos complicarnos demasiado en los detalles, ¿sí? Entre más grande es un negocio, más detalles lo envuelven y se puede hacer más complejo. Pero aquí estamos hablando de libertad. El emprendimiento lateral es precisamente para tener libertad, pero tienes que poder medirlo de una manera eficiente. Entonces, como te dije antes, lo que se tiene que hacer es analizar objetivamente tu progreso. Y para esto necesitas prestar atención a las métricas que importan. 3 métricas principales. El primero es la utilidad. Y la utilidad se obtiene ingresos menos gastos. Segunda métrica importante es el crecimiento. Y a este crecimiento se refiere número de nuevos prospectos, nuevos clientes y sobre todo clientes recurrentes, ¿sí? Que tengas también bien identificados esas tres categorías: prospectos, clientes nuevos y clientes recurrentes. Y el tercer elemento, ¿no? La tercera métrica importante se refiere al tiempo, sobre todo específicamente a la cantidad de horas por semana que estás invirtiendo en ese emprendimiento lateral. Rastrea e identifica tus métricas para saber cómo vas, si vas bien o no, y sobre todo ajustar todo lo que sea necesario. Y el siguiente punto y último habla de un término que lo podemos abreviar como la mejora continua. El autor no lo llama así, el autor le llama reagrupa y clasifica, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que saber de este punto? Tu emprendimiento lateral, tu emprendimiento extra, tu fuente de ingresos alterna, como lo quieras llamar, aquí le vamos a decir tu emprendimiento lateral, debería más bien agregar libertad a tu vida. Esta es la cuestión principal. El sentido de generar un emprendimiento lateral, el sentido de tener una fuente de ingresos adicional es tener opciones. Y las opciones es para generar mayor libertad, agregar libertad a tu vida. Entonces, lo que tienes que dominar aquí es sistematizar tus operaciones y protocolos desde cualquier lugar
que puedas, de tal manera que no estés repitiendo tareas innecesarias, ¿sí? La sistematización es una de las, ya no es tendencia porque es algo que está más que presente, sin embargo, es algo que todavía muchas personas no logran entender. El sistematizar los procesos significa que la cantidad de errores que puedes tener se va disminuyendo, ¿sí? Por el error humano. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, pero si tú quieres mayor libertad, tienes que destinar menor tiempo a hacer tareas innecesarias. Eso viene siendo la ley básica de esto. Y para generar o para evitar el hacer tareas innecesarias, tienes que aprender a sistematizar tus operaciones y protocolos desde cualquier lugar que puedas. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer en relación a reagrupar y clasificar? Busca espacios. Lo que tienes que hacer es buscar espacios para automatizar y delegar acciones. Simplificar tareas y usar tu tiempo de manera más eficiente. Documenta tus procesos. Diseña flujos de trabajo para ventas y servicios. Esto puede ser o se puede ver o escuchar, según sea el caso, demasiado sofisticado. Pero la verdad es que cualquier negocio, y te voy a poner un ejemplo más tangible, una franquicia hace esto. Una franquicia busca espacios para automatizar y delegar acciones, simplificar tareas y usar su tiempo de manera más eficiente. Documenta los procesos y diseña flujos de trabajo para ventas y servicios. ¿Sí? Un negocio también tiene que hacer esto. La documentación de procesos lo que permite es precisamente que las personas conozcan qué es lo que se hace y cualquier persona que llegue pueda replicar eso que se hace. De tal forma que no estás todo el tiempo enseñando una y otra vez lo mismo, ¿sí? Se trata de utilizar tu tiempo de manera inteligente. Hacer el trabajo bien una sola vez, es decir, claro, cuando hagas ese trabajo te puede consumir tiempo, te puede consumir energía, te puede desgastar, eso es normal, pero basta con que lo hagas una sola vez para ya no tener que volverlo a hacer, ¿sí? Entonces, por eso hace mucho énfasis, ¿no?, en buscar esos espacios para automatizar y delegar acciones, simplificar tareas y usar el tiempo de manera más eficiente. También la importancia de diseñar flujos de trabajo para las ventas y los servicios. Todo esto con la intención de agregar mayor libertad a tu vida, y la manera de agregar esta mayor libertad es con el hecho de no estar repitiendo las tareas innecesarias. Bien, con esto llegamos a la conclusión de este análisis de esta semana. El emprendimiento lateral, side hustle, es un nombre en inglés. Aquí, como te dije antes, le llamamos el emprendimiento lateral porque fue la manera más acorde, de acuerdo a la información del libro, que podemos entender de una manera más homogénea. ¿Sí? El emprendimiento lateral, la fuente de ingresos alterna, según como lo quieras llamar, pero no es otra. Side hustle es literalmente viene siendo como el empuje lateral, ¿no? Es todo aquello extra que estás haciendo. En este caso, lo haces para generar una fuente de ingresos adicional y esa fuente de ingresos adicional te provea de opciones que te den mayor libertad, ¿sí? Sin entrar o sin confundir con el hecho de tener un trabajo adicional o un trabajo de medio tiempo. Eso no es un emprendimiento lateral. El emprendimiento lateral es generar activos, ¿sí? En este caso particular, el autor habla mucho de activos digitales, es decir, la mayoría de los casos de los ejemplos pues son personas que ofrecen servicios de consultoría, asesorías, coaching, membresías y diferentes tipos de sitios que te ofrecen información relacionada hacia ese avatar o a ese segmento de mercado o a ese cliente ideal, ¿sí? Todo en Internet. ¿Por qué? Porque al final uno de los elementos principales para cualquier negocio en Internet o cualquier persona que quiere emprender en Internet es precisamente el hecho de tener libertad de movimiento, libertad de espacio, libertad de ingresos. ¿Ok? Y esto es el tema central. Ahora, me gustaría concluir con lo siguiente. Y esto es la idea que después de analizar esto te puedo decir que espero que comprendas mejor. Financieramente, cuando tú tienes un hobby, tú destinas dinero al hobby, ¿sí? Un pasatiempo.
A eso es a lo que me refiero. Un hobby, un pasatiempo, algo que disfrutas hacer. Regularmente, insisto, financieramente hablando, tú apoyas al pasatiempo, tú apoyas al hobby. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú destinas dinero para hacerlo. Lo disfrutas, está bien. Ahora, pero un emprendimiento lateral, hablando de términos financieros, te apoya a ti, te da dinero a ti. Esa es la gran diferencia, insisto, entre un pasatiempo y un emprendimiento lateral. Entonces, concéntrate en el propósito de ese emprendimiento lateral, porque tiene que tener un propósito, y también en generar ganancias. Si no hay ganancias, no es un emprendimiento lateral. Si no hay ganancias, es o no es algo distinto a un hobby, a un pasatiempo. También podemos concluir que las experiencias positivas del cliente viene siendo uno de los factores cruciales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear esas experiencias, ¿sí? Crear experiencias positivas del cliente por medio del refinamiento de los flujos de trabajo y mantenernos un paso adelante de los errores. Lo analizamos previamente, por eso la importancia de hacer pruebas repetidamente, por eso la importancia de identificar las métricas y por eso la importancia de diseñar los flujos de trabajo, de reagrupar y clasificar la mejora continua. Eso va a generar mejores experiencias para los clientes, ¿sí? Y un cliente feliz, ya sabes lo que dices, ¿no? Es un cliente recurrente. Y el último punto con el que podemos concluir es que tienes que concentrar tu atención en los grandes 3 o en los 3 grandes. ¿Cuáles son los 3 grandes? Producto o servicio, oferta y precio. Reitero, tenemos que concentrar la atención en lo importante. Y hay 3 grandes, que es el producto o servicio que vas a ofrecer, la oferta, tal como la vas a ofrecer, y el precio que vas a solicitar. Tienes que conducir pruebas, analizar las tasas de conversión, rastrear, identificar tus métricas y continuar haciendo mejoras. Con esto llegamos al final de este análisis. Side Hustle, emprendimiento lateral. Espero que haya sido de tu agrado. Espero no haberte agobiado demasiado con la cuestión del refinamiento del nombre. La parte aquí central es que todo quede lo más entendible posible. Entonces, sobre ese principio es esta cuestión. Me gustaría saber tus comentarios, me gustaría saber qué piensas, qué libros te gustaría. Te prometo que yo contesto todos los comentarios. Me puedo tardar, pero de que los contesto. Al final, lo que me interesa es que podamos intercambiar, podamos crecer y sobre todo que evalúes esta información, que la incorpores a tu vida, que seas una mejor versión y también me ayudes a mí a mejorar y también, por favor, esto es un favor personal, si es que no es problema, compartas esto, le des like, le des estrella, le des manita, lo que sea para evaluarlo, lo compartas y que cada vez seamos más personas que podamos beneficiarnos de toda esta interacción, ¿sí? Cada vez más personas que nos podamos beneficiar. Y recuerda, siempre en los detalles de los análisis va a venir información relacionada para que no nada más te quedes en esto que acabas de revisar, sino que también puedas extenderlo un poco más. Recuerda que también no es el único canal de comunicación. Dentro de los detalles te voy a mostrar o vas a encontrar el enlace para otras plataformas donde también podemos interactuar e ir haciendo esta comunidad cada vez más grande. Te agradezco tu tiempo, no te entretengo más y nos vemos en un próximo análisis. Soy Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así,
Nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.